Can you recognize this? Of course you can. It's been all over the news, right? It's a SARS-CoV-2 virus particle, and today we're going to study some of the most important English terminology used to describe it. Let's begin. Para la actividad práctica de hoy, vamos a revisar un texto en inglés que describe precisamente lo que estás viendo aquí, una partícula del SARS-CoV-2. Vamos a estudiar la gramática y algunos elementos claves de vocabulario, buscando obtener la mejor traducción posible al español. Vamos a comenzar con el título, con Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, analizando el porqué de ese peculiar orden de palabras si es que pensamos en español, ¿cierto? Let's begin. So, we have Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Cuando nosotros llevemos esto al español, nos va a dar la impresión de que estamos leyendo todo al revés. Mira, tenemos un virus. ¿De qué tipo? De tipo corona, que a su vez produce un síndrome que es respiratorio, agudo y severo. ¿Por qué estamos leyendo para atrás? Lo que pasa es que en inglés tú vas a decir al final de la expresión el sustantivo clave y todas estas palabras que vienen antes lo que están haciendo es definir ese sustantivo. Generalmente, cuando te enfrentes con una expresión así, donde tú sabes que tienes adjetivos y sustantivos antes de un sustantivo clave, anda leyendo hacia atrás y contestando la pregunta what kind? ¿De qué tipo? Pero aquí hay algo interesante. Mira este guión que está acá. Porque este es el virus de tipo corona que produce el síndrome respiratorio severo agudo 2. Y eso sí lo leí al final. Eso va a pasar generalmente, no es una regla, cuando te encuentres con estos guiones. Cuando te encuentres con un guión en este tipo de sustantivos compuestos, quiere decir que vas a leer hacia el otro lado. Mira esta expresión, por ejemplo. Si yo digo off-campus activity, entonces esta es una actividad que es fuera del campus. ¿Viste cómo ese guión me hizo leer hacia el otro lado? Entonces, si encuentras un guión, tú sabes que hay algo raro pasando ahí. Por ejemplo, también yo puedo decir a 45-year-old patient. Este es un paciente de 45 años de edad. ¿Viste cómo entonces estos guiones te hacen romper esta regla de ir hacia atrás, pensando, cierto, en español, y te vas hacia la derecha? Un ejemplo más. A $10 bill, un billete de $10. All right, let's get into the text. All right, here we have slide number 1. Aquí tenemos entonces la diapositiva número 1. Pero antes de leerla, quiero contarte acerca de esta palabra que seguramente va a llamar tu atención. Either o either. Las dos pronunciaciones están correctas. Generalmente esta palabra viene acompañada de un or un poco más adelante. ¿Por qué? Porque significa algo así como ya sea. Y nos avisa que vienen dos alternativas. Ya sea A o B. Either as a virus particle or inside a host cell. Ya sea una o la otra alternativa. Bien. Ahora que sabes eso, yo creo que vas a poder entender sin problemas este texto. A virus can exist in two different forms, either as a virus particle called virion or inside a host cell, where it uses the mechanisms of that cell to replicate. The stylized image we're seeing here corresponds to a virion, more specifically to a SARS-CoV-2 virus particle. Very good. Entonces ahora analicemos esto línea a línea. Un virus puede existir en dos formas diferentes. Ya sea como una partícula de virus,
llamada virión o dentro de una célula hospedera. De nuevo, ¿cierto? Característica antes, donde utiliza los mecanismos de aquella célula para replicarse. Esta imagen estilizada, que se refiere a que es una imagen creada por un artista, ¿cierto? Esta imagen estilizada que estamos viendo aquí corresponde a un virión. Fíjate cómo acá hay una especie de that, esa imagen que estamos viendo aquí, que no es necesario decirlo en inglés, pero si yo lo dijese acá o si lo escribiera con un that, no hay problema. La imagen estilizada que estamos viendo acá. Lo que pasa es que como aquí viene un sujeto, no es necesario entonces en inglés incluir ese that, como si es necesario incluir un que en español. Entonces la imagen estilizada que estamos viendo aquí corresponde a un virión, más específicamente a una partícula del virus SARS-CoV-2. Not difficult, right? Entonces al final tiene que ver con el orden de las palabras y algunas palabras claves como esta y ya puedes traducir sin ningún problema. Vamos al slide número 2. Alright, slide number 2. Let's go ahead and read it. This particle is very small. It is only 120 nanometers in diameter. It is smaller than the shortest wavelength of visible light, which is around 400 nanometers. Thus, this particle has no color. The colors we usually see on illustrations like this are added for clarity. Ok, entonces ahora analicemos este texto línea a línea, veamos cómo traducirlo. Dice que esta partícula es muy pequeña. Es de solo 120 nanómetros de diámetro. Fíjate cómo en inglés utilizamos el verbo to be, it is, para describir las dimensiones de un objeto. En general nosotros en español tendemos a utilizar el verbo tener. Y por ejemplo, si yo tengo este barco acá, voy a decir que tiene tantos metros de largo. Pero en inglés eso tú lo vas a decir con el verbo to be. It is 300 meters long. Y esta es la palabra que está indicando que estás en esa dimensión. Si estás hablando del alto acá, vas a decir, por ejemplo, it is 40 meters high. Tiene tantos metros de largo, tantos metros de alto. Y si estás hablando del ancho, vas a decir, it is, for example, probably around 30 meters wide. No sé si lo ves bien ahí. Sí, sí lo ves bien. All right. So, this is how you express the measures of an object. Entonces, dices el número, unidad de medida, y después en qué dimensión estás. 300 meters long, 40 meters high, and 30 meters wide. Tiene 300 metros de largo, 40 metros de alto y 30 metros de ancho. Y siempre utilizando el verbo to be. It is 300 meters long. All right, let's go back to the text. Goodbye. All right, so tiene solo 120 nanómetros de diámetro. Es más pequeña que la longitud de onda más corta de la luz visible. ¿Viste el mismo efecto de antes? Sustantivo al final, característica antes. Entonces es más pequeña que la longitud de onda más corta de la luz visible, la cual es alrededor de 400 nanómetros. Thus, aquí tenemos un conector interesante, muy útil, que vas a leer un montón, que es así, en el sentido de por esta razón. Por lo tanto, esta partícula no tiene color, which is very interesting in my opinion, lo que es muy interesante en mi opinión. Los colores que usualmente vemos en ilustraciones como esta son agregados, that's the verb, add, agregados para mayor claridad. ¿Viste? No es difícil. Algunas cosas claves, sí, como esta, para indicar medidas y un conector acá. All right. Let's look at slide number 3. Slide number 3. Let's go ahead and read it.
On the surface of this virion, there are spike-like protrusions that create the effect of a corona when observed by electron microscopy. These proteins, called spike proteins, are responsible for allowing the virus to attach to the membrane of the host cell. Ok, analicemos este texto. Yo creo que te dio menos problema incluso que los párrafos anteriores. En la superficie de este virión, usamos la preposición on porque estamos hablando de hecho de una superficie, hay protuberancias, protrusions, y cuando tienes esta construcción que tienes un sustantivo guión like, quiere decir similar a esto, ¿viste? Entonces son protuberancias que parecen espigas o puntas o picos, eso es spike, que crean el efecto de una corona cuando se observan con microscopía electrónica. Creo que tengo una foto acá. Yes, here it is. You see? So this is the SARS-CoV-2 observed with electron microscopy. You see? Y tienes este efecto de corona alrededor de la estructura. All right. These proteins, estas proteínas que se llaman spike proteins, son responsables de, y aquí tienes un verbo que quizás no conoces, porque no tiene una raíz que venga del latín, allow, que significa permitir. Entonces, estas proteínas son responsables de permitir que el virus se una a la membrana de la célula hospedera. Aquí usa el verbo attach, porque es el que imaginé que tú conocías, por ejemplo, por los correos electrónicos, ¿cierto? You attach a file, adjuntas un archivo, pero lo que generalmente vas a encontrar en los libros refiriéndonos a este tema va a ser bind. It's like the biological term. Ese es el término biológico acá cuando hablamos de que el virus se une a la membrana de la célula. Not difficult, right? Vamos al slide número 4. Slide number 4. There are two other types of protein that are noticeable on the surface of this virion. This is the membrane protein, the most abundant protein on the virion's surface, and the envelope protein. They define the shape of the viral envelope and play an essential role in the assembly and release of the virus from the host cell. Alright, revisemos entonces esta parte del texto. Dice que hay dos otros tipos de proteínas que son notorias en la superficie de este virión. Esta aquí es la proteína de membrana, la más abundante proteína en la superficie del virión. ¿Viste? Este es un posesivo. La superficie que pertenece al virión. Y la proteína de envoltorio, podríamos traducir esa expresión, pero yo he leído que también le dicen así, la proteína envelope. Ellas definen, aquí tienes una palabra que quizás no conoces, shape, forma. Ellas definen la forma del envoltorio viral y juegan un rol esencial en el ensamblaje y liberación, otra palabra que quizás no conocías, release, que también se escribe igual cuando se trata del verbo, release, y liberación del virus desde su célula hospedera. Not difficult, right? Let's have a look at slide number 5, okay? Slide number 5. Underneath these surface proteins, there is a viral envelope consisting of a lipid bilayer. It is interesting to note that in contact with soap, this fatty layer will disintegrate, destroying the virus. This is the reason why hand washing with soap is so important to prevent the spread of the virus. Este párrafo fue particularmente interesante. Revisémoslo entonces en español. Underneath. Esa es una preposición de espacio que significa debajo, debajo de. Entonces, debajo de estas proteínas de superficie hay un envoltorio viral que consiste
de una bicapa, una doble capa lipídica. Es interesante notar que en contacto con el jabón, quizás esta no la conocías, jabón, esta capa grasa se desintegrará, destruyendo el virus. Esta es la razón por la cual, ¿viste? Y aquí tienes un conector que puedes memorizar. This is the reason why. Esa es la razón por la cual el lavado de manos con jabón es tan importante para prevenir el esparcimiento de este virus. Not a difficult paragraph, very interesting. Aparecían un par de palabras así, que no eran cognados con nuestro idioma y tal vez eran un poco más complicados. Recuerda, este conector te puede servir en tu propia redacción. Alright, echémosle una mirada entonces al párrafo 6. Number 6. Under this fatty membrane, there is a small sample of RNA, which carries the virus genetic code that will be injected into the host cell, hijacking its cellular machinery to produce new copies of the virus. A very interesting paragraph, at least for me. Un párrafo muy interesante, al menos para mí. Bajo esta membrana grasa hay una pequeña muestra de ARN, la cual lleva el código genético del virus que será inyectado, este es el participio de inject, que será inyectado dentro de la célula hospedera. Y aquí tienes una palabra interesante, hijack, secuestrar. Entonces será inyectado dentro de la célula hospedera secuestrando su maquinaria celular. Ese es el posesivo de las cosas. Aquí nos referimos a su de la célula, secuestrando su maquinaria celular para producir nuevas copias del virus. Ok, leímos entonces una descripción bastante completa de la morfología de este virión. Ahora, debería yo mencionar que el texto que leímos no está extraído directamente de un documento académico. Son textos que redacté yo mismo a partir de otros papers que sí tenían un lenguaje académico. Podríamos decir que el nivel de este texto se acerca más a la divulgación, pero sin embargo utilicé el mismo vocabulario que aparecía en los textos originales. Alright, espero que te haya servido y que ahora tengas un poquito más de arsenal de vocabulario académico para tu próxima traducción. See you next time.